Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas los ponentes de esta pedazo de mesa. Muchas gracias al Club Español de la Energía y a Arcadio por proponer esta jornada, que para mí es un lujo. Yo creo que es una reivindicación que siempre hemos tenido muy en la cabeza desde Green Building Council España, la necesidad de aunar esfuerzos desde distintos sectores. Primero, para entender las sensibilidades y las necesidades para avanzar de cada uno de nosotros. Y segundo, porque muchas de las soluciones de las que esta mañana ya se ha empezado a hablar no son posibles sin una acción coordinada, compartida y corresponsable, ya no solamente de administraciones públicas y sector privado, sino dentro de sectores y dentro de empresas de distintos sectores. Las dos mesas que se plantean hoy tienen ese espíritu, unir, porque había un primer diseño. Hacemos una mesa de energía, luego una mesa de edificación. Yo me soñaba con este momento en el ver unidos a generación de energía y a no solamente, como decía esta mañana ya la Secretaría de Estado, no solamente consumidores de energía, sino también generadores, intercambiadores, almacenadores, gestores, sin duda, de energía, como son los edificios y más aún los ciudadanos que los habitan y que los operan. De todas las partes de la directiva, que yo pensaba que entraba hoy en vigor, pero parece ser que es mañana. Bueno, hoy no, mañana. Me gustaría centrar el debate de esta mesa, porque es amplísima y tiene muchísimas derivadas. Pero en esta mesa en concreto, yo creo que el principal instrumento es esa definición del edificio de cero emisiones y que supone. ¿Por qué? Porque define el modelo energético para la edificación en nuestro país, en gran medida. Y lo hace no solamente para los edificios que construimos nuevos, que ya son altamente eficientes, pero lo tendrán que ser más, que ya están en gran parte electrificados, que no descarbonizados, o sí, en parte, pero no del todo, que tendrán que introducir además la variable de todo el ciclo de vida, y eso tiene un factor de arrastre, como decía esta mañana Luis Irastorza, hacia la industria de los materiales de construcción muy importante, sino que también interviene en otro tipo de edificios totalmente distintos, que son los que tenemos aquí. El 85% de los edificios que tenemos hoy los tendremos en 2050. Y todos esos serán cero emisiones o tienen que ser cero emisiones. La variedad es infinita, los desafíos múltiples, edificios que son patrimonio, edificios que son que no cumplen condiciones de habitabilidad, edificios que son fácilmente reformables, todos ellos pasarán por ese filtro y esa solución de la descarbonización. Así que necesitamos todas las neuronas de esta mesa y de este público y de estos sectores para generar soluciones. Y precisamente quería empezar voy a ser muy estricta en el orden, les he dado 3 minutos de intervención a cada uno por orden y a la segunda vuelta vemos qué tal vamos de tiempo. No se me pasen, miraré el reloj y diré algo, pero sí que querría tener una primera visión de cuál es vuestra visión de un edificio o de los edificios descarbonizados. Tanto a los existentes como los nuevos, ¿cuál es vuestra propuesta? Cada uno desde vuestra responsabilidad. Unos generáis energía, otros construís y diseñáis edificios, otros sois representantes de instalaciones, promovéis edificios, hay muchos perfiles. ¿Cuál es vuestra visión y la oportunidad que veis en esta directiva? Y voy a empezar por el final de la mesa, por Siriana, no digo mal el nombre, Siriana. No voy a presentar más que con cargo y me vais a permitir la chuleta porque sois muchos y me cuesta. Siridia Berenguer, que es directora de GLP en el área cliente de Repsol. ¿Cuál es vuestra propuesta o vuestra visión? Pues nada, antes de nada, no sé si se oye o si puedo tirar sin micrófono.
A lo mejor el... ¿Ese no funciona? Ah, espera, hay que igual. Ya, no. No, no se apaga. A ver, perfecto. Bueno, buenos días y muchas gracias al Club Español de la Energía por contar con Repsol hoy. Primero, yo creo que es importante destacar lo ambicioso, pero también lo emocionante y lo implicador que tiene que ser este objetivo para todos. Y además, y se ha comentado hoy durante muchas ocasiones, las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar, y la mesa de hoy es un claro ejemplo de eso. Son muchas las perspectivas desde las que se puede abordar y también son, por suerte, muchas las herramientas y las palancas que podemos tener para conseguir llegar a los objetivos que marcamos para esos edificios cero emisiones netas. En el caso energético, que es el que más afín es a Repsol, nosotros lo que planteamos es que tenemos que hacerlo y tenemos que conseguir ese objetivo primero con miras amplias, es decir, siendo conscientes de que puede haber muchas palancas, muchas herramientas y que no podemos desestimar y dejar a nadie atrás, en el sentido de que toda solución y toda herramienta que sume tenemos que considerarla. Y por eso, llevándomelo a la energía, que es el core en mi caso, y retomo una palabra también que se ha mencionado esta mañana, tenemos que hacerlo desde la neutralidad tecnológica. Es decir, no tiene sentido que nos limitemos a una única tecnología o a unas únicas tecnologías, siendo que tenemos un abanico enorme de posibilidades para poder implementar. En el caso de la energía, lo que tenemos que hacer, y es lo que hacemos desde Repsol, es trabajar para que ese abanico multienergía y abanico de múltiples soluciones energéticas que se puedan llegar a aplicar, en este caso a la edificación, sea lo máximo posible y sea lo más eficiente posible para cada caso concreto. Por supuesto que queremos llegar a las cero emisiones. Repsol como compañía también quiere llegar en 2050. Pero ¿por qué no utilizar todas las energías posibles, las actuales y las futuras, para hacerlo así? Hablaba la Secretaría de Estado esta mañana de que esto es una transición, que no podemos pasar del 0 al 100 o del blanco al negro de repente, y por tanto tenemos que ver cuáles son nuestros aliados en cada paso del camino. 2030 será un hito, 2050 será otro, pero tenemos que ir viendo cómo nos vamos acompasando. Y de hecho, está claro que los combustibles fósiles poco a poco irán transicionando a otros tipos de energía, que podrán ser muchas distintas, pero esos combustibles fósiles ya a día de hoy pasan a ser combustibles renovables, y es importante saber qué papel puede jugar un combustible renovable en un edificio cero emisiones netas. Los combustibles renovables evolucionarán a otro tipo de combustibles, como puedan ser los combustibles sintéticos. Y quién sabe lo que puede venir a futuro. Por nuestra parte, el mantra es: abarquemos toda aquella solución energética que pueda ayudarnos en este problema. Y en este problema no digamos problema, sino que digamos oportunidad. Entonces, en ese sentido, pues tratar de trabajar innovación y tecnología, también se mencionaba esta mañana, para seguir evolucionando en toda esa gama de productos energéticos que se pueden poner a disposición también del sector de la edificación, teniendo en cuenta que es un sector complejo, porque tenemos zonas urbanas y zonas rurales, zonas ultraperiféricas, tenemos edificios destinados a residencia, monoviviendas, multiviviendas. La casuística no es sencilla y, por tanto, entendemos que no hay una única solución, tampoco a nivel energético, que pueda resolver todo el problema o todo el reto al que nos enfrentamos a futuro. Lo dicho, evolucionando a nivel energético desde un pasado o un presente más vinculado al combustible fósil, pero vinculado a un futuro en el que hay combustibles alternativos que son perfectamente compatibles con ese horizonte a 2030, creemos que es ahí donde tiene que estar el camino a nivel energético. Así que por la parte de compañía energética, pues compromiso y responsabilidad por seguir desarrollando ese tipo de soluciones, ese tipo de combustibles que pueden ser compatibles con este reto del sector de la edificación, y también compromiso con la sociedad y con la ciudadanía de hacer de acompañantes, porque el sector energético no es sencillo, no es fácil de entender, la regulación tampoco es fácil a veces de aterrizar, y por tanto el compromiso por nuestra parte de acompañar en ese camino a los consumidores.
Gracias. Abordaremos luego en una segunda vuelta esta descarbonización o este abandono de los combustibles fósiles, que es uno de los retos de la directiva. Iñaki Alonso, CEO de SAT Arquitectura, más centrado en el diseño, en la construcción, también de la promoción de edificios. Hola, buenos días. Muchas gracias al Club de la Energía, a Green Building Council, por poder participar en este debate. Mi perfil es de arquitecto, de técnico, preocupado por los temas de medio ambiente. Desde hace 20 años arranqué con un estudio de arquitectura y por el camino he ido montando otros instrumentos para buscar este objetivo, la descarbonización, ¿no? Montamos una consultora que es Ecómetro, desde donde medimos, ¿no? Me ha obsesionado siempre la parte de medición, ¿no? Y ahí coincido plenamente con Jacobo, ¿no? Afrontamos el reto de la descarbonización, o nuestra visión está basada en 5 puntos. Uno, obviamente, medir, y tenemos que desarrollar las herramientas básicas para poder medir y mejorar. Si no medimos, no vamos a mejorar. Y ahí, pues hemos desde trabajado en el desarrollo de bases de datos con el Ministerio de Industria, desarrollar dApps para fabricantes y que pasar de un dato genérico a una mejor calidad del dato, un dato específico, y todo esto incorporarlo en una lógica y una metodología de medición del edificio y al final saber cuántos kilos de CO2 por metro cuadrado cuesta o mantener, o usar un edificio o construir un edificio. Si sabemos medir, podemos reducir. Y hoy en día, pues podemos reducir hasta un 50% el impacto de la construcción de un edificio, ¿no? En todo su ciclo de vida. Es decir, podemos pasar de 900 kilos de CO2 por metro cuadrado a 450. Nosotros estamos construyendo ahora a 350. Y esto es clave, ¿no? Es la primera estrategia, medir. Nosotros igual nos hemos lanzado demasiado a la piscina, incluso compensando, ¿no? En los primeros edificios, todo el carbono embebido del proceso de construcción del edificio lo compensábamos con programas de compensación, ¿no? Tampoco es un coste excesivo, pero bueno, implementar, por ejemplo, un edificio de 17 viviendas que tiene un impacto de 1.200 toneladas de CO2, construirlo, pues bueno, pues al final compensar eso te puede llevar de 10.000 a 100.000 euros, ¿no? Depende del coste que te vayas. Pero eso ha sido rizar el rizo demasiado, ¿no? Porque ya vemos que ni siquiera la normativa por ahí. Luego hay que electrificar, y ahí sí que abogamos mucho por evitar la combustión. Hace 20 años hice un edificio 100% energías renovables, pero con biomasa en el centro de Madrid. Es un error, aunque sea una energía renovable. Pero ya no es solo por el tema de descarbonización, sino por la calidad del aire, ¿no? Y aquí se mezcla todo y la calidad del aire en las ciudades es clave, ¿no? Y tenemos que cuidar al máximo. Por eso toda la estrategia de electrificación es fundamental. Y luego la producción de renovables en los edificios, ¿no? Tenemos un edificio terminado en 2020 que produce más energía de la que consume, con la producción fotovoltaica in situ. Por eso tienes que ir a una parte de demanda, bajar la demanda al mínimo, 15 kilovatios hora metro cuadrado, es decir, que el edificio no gaste prácticamente nada y que luego la producción fotovoltaica esté en 1,7, 1,8 kilovatios pico por vivienda. Yéndonos a estas proporciones en una escala de edificio, podemos hacer que los edificios se conviertan en prosumidores, como decía Dolores, es decir, que produzca más energía. Y luego, lo que ha comentado algún compañero, ya gestionaremos inteligentemente esa energía a través de los coches, a través de baterías, a través de los excedentes, a través de las baterías virtuales, de la cantidad de herramientas que se nos está poniendo hoy en día en el mercado para hacer la gestión más inteligente de un edificio prosumidor de energía, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el reto que tenemos en la parte de los edificios y bueno, apuntar, y estoy totalmente de acuerdo con Siridia, que es una oportunidad, no es un drama. Mucha gente vive toda esta ola de regulación que está viniendo y que va a venir como un drama y una pesadilla, y ahora hay que hacer el nuevo código técnico y ahora hay que justificar esto, lo otro. Es una oportunidad para nuestra generación, porque solo nuestra generación ahora es la que tiene la capacidad de transformar nuestra sociedad. Y esto es algo de los próximos 6 años. Totalmente de acuerdo. En cuanto a la oportunidad, gracias por esa escala ¿no? Recordarnos cómo se descarboniza por orden de prioridad en un edificio. Pasamos a
que me pierdo, Alberto González, perdón, director de regulación de redes en Naturgy. ¿Cuál es vuestra visión, vuestra propuesta para descarbonizar a gran escala nuestros edificios, nuestros 25 en viviendas, 25 millones de viviendas? Gracias, Dolores, por la pregunta, por la participación. ¿Se escucha? Grito más. Gracias, Dolores, por la... Ahí está, ahí está. Gracias por la pregunta y gracias al Club Español de la Energía por la participación. La verdad es que desde el punto de vista de Naturgy lo tengo relativamente fácil porque como mi colega de Repsol ya ha explicado en términos energéticos qué es lo que pensamos, me centro en una cosa concreta que se llaman redes de gas. ¿Y por qué quiero hablaros de redes de gas? Porque el compromiso con la descarbonización es total y las redes de gas lo que hacen no solo es descarbonizar, sino acelerar la descarbonización. Es algo bien simple. A día de hoy, por las redes de gas ya circulan gases renovables, gases que entran en nuestras casas, cierto que en pequeña proporción, pero ya están entrando y están descarbonizando nuestros consumos. Evidentemente que es una progresión y ya empieza a ser exponencial, porque de 4 contratos el año pasado, perdón, de 4 plantas el año pasado ya tenemos 8 plantas, en el horizonte tenemos unas 30 y de aquí al 2030 podemos llegar prácticamente a la mitad del consumo residencial con los gases renovables. Es decir, ya estamos, no estamos proyectando, estamos trabajando en la incorporación de los gases renovables en las redes. Ese es un trabajo importante. Otro trabajo importante es, por ejemplo, la firma del acuerdo que hemos tenido esta mañana con la industria de los centros de datos, que vamos a aportarles energía a través de esos gases renovables, a través de las redes de gas. Y todo esto de la mano de la administración pública, de la administración local, que es importante, y sin perder de vista un mensaje que nos decía esta mañana la secretaria de Estado. Este esquema de la producción de los gases renovables y de la distribución de los gases renovables es un esquema global. Ella lo hacía mención probablemente a que la fabricación de las bombas de calor se hace en España, pero es que nosotros hablamos de economía circular, hablamos de generación de empleo, hablamos de economía que está en zonas más deprimidas. Todo eso es lo que aporta la descarbonización a través de las redes de gas. Y un mensaje, mi querido y estimado vicepresidente del Green Council, las calderas no están prohibidas, ni lo están ni lo estarán. Nunca debemos confundir la tecnología, como bien explica mi colega de Repsol, nunca debemos confundir la tecnología con el combustible. El combustible, que es el gas fósil, progresivamente lo iremos desplazando por el gas renovable, pero la caldera estará. Gracias. Bueno, la caldera estará, pero es cierto que la primera directiva o la primera orden de la directiva es no subvencionar calderas de combustibles fósiles, que como dices, a día de hoy lo son, con lo cual sí que hay un mensaje a la ciudadanía que entiendo que esas calderas juegan un papel importante, sobre todo en un primer momento, probablemente hibridando con otras tecnologías y no se renuncia a nada, pero es un tema del que seguiremos hablando en la Gracias. mesa. Sí, hablemos. Efectivamente, vamos a pasar a Víctor Carballo, director de Smart Clima de Iberdrola, que también tienen soluciones propuestas para esta visión de nuestra edificación descarbonizada. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿No? Acercar más. ¿Ahora me escucháis? Ya casi Incluso más cerca todavía. A ser ya directamente voy a cogerlo ya casi. Aunque quede extraño, pero ya me pongo cómodo. Bueno, buenos días y muchas gracias en el club y muchas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo. Nosotros, como lo vemos desde Iberdrola y en concreto desde Smart Clima, pues yo creo que el objetivo general y que compartimos todos al final es la descarbonización en el sector de la edificación. Hay muchos sectores, por decirlo de alguna manera, en el cual podemos estar. Evidentemente, movilidad eléctrica, autoconsumo. Y en el caso que, por ejemplo, nos ocupa o me ocupa a mí también, al final la electrificación del calor, porque consideramos que al final cumple pues dos conceptos generales que vemos que toda la regulación traslada. Evidentemente, el concepto de sostenibilidad, con la descarbonización, con la eliminación de partículas, NOx, SO2, y el concepto muy importante también de la eficiencia. Y hemos visto los planes de eficiencia, el PNIEC y demás, que cada vez traslada mucho más la eficiencia. En ese sentido, nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Y en un área pues también de negocio, bueno, no sé por qué no decirlo, pues al final es trasladar toda esta eficiencia que tenemos con las bombas de calor, trasladarla a una solución a cliente final.
soluciones de aerotermo, de aires acondicionados, junto con el aislamiento, todo ello para individualizado, centralizado, o sea, hacerlo posible para el cliente final, es decir, que sea también rentable y de alguna manera pues conseguir o obtener y trasladar al cliente final todo lo que son esas, veo que se escucha mejor ahora, las, las medidas que hemos visto que ha puesto la administración pública, como son, por ejemplo, todas las subvenciones, como son los CAEs, que son medidas buenísimas, y también incluso también pues trasladar esa visión que vemos de cliente, trasladarlo a las administraciones públicas, decir, oye, puede haber más medidas, que de hecho estamos utilizando, por ejemplo, en autoconsumo fotovoltaico, y puede haber medidas muy interesantes, por ejemplo, la visibilidad sobre las desgravaciones fiscales, la reducción del IBI, la reducción del IVA, la reducción del ICIO, la declaración responsable para las instalaciones. Todas esas medidas que ya se están utilizando en otras soluciones, creemos que son muy positivas y si al final si nos fijamos en que siempre el mantra del coste inicial de la aerotermia y demás, empiezas a reducir desgravación fiscal hasta 9.000 euros, empiezas a conseguir los CAEs, imagínate el 20% de reducción del IVA y hace una solución muy atractiva a los clientes y al final que busca dar solución a, bueno, pues a esos objetivos que hemos visto en regulación de sostenibilidad y de eficiencia. Muchas gracias, Víctor. A mí me encanta cuando oigo ofrecer la rehabilitación o la renovación, mejor dicho, de edificios como un producto final que engloba una solución 360 de reducción de demanda, de mejora de la envolvente, de cambio de... Este es el producto que creo que, bueno, desde GBC siempre venimos defendiendo como que es el que hay que vender para rehabilitar o renovar los edificios, ¿no? Este producto global que atiende a la necesidad completa de los edificios. Pasamos a Antonio Flórez Montero, Strategy and Business Development de Endesa X, también muy vinculado a las soluciones, entiendo, y a la solución final para cliente. ¿Cuál es vuestra visión de ese edificio cero emisiones y cómo estáis trabajando para ello? Bueno, ahora está muy alto. Por dar un poco la visión primero como energética, desde Endesa apostamos por la descarbonización y obviamente una de las principales palancas pasa por la electrificación de la demanda, ¿no? Por eso apostamos por una generación renovable en donde tendremos un 93% de la generación peninsular libre de emisiones en 2026 y net cero en 2040 y haremos unas importantes inversiones en la red de distribución para solventar este reto que es la electrificación, ¿no? Esto a nivel un poco macro, pero también dentro de Endesa ofrecemos productos y servicios de valor añadido, ¿no? Que nos gusta llamarlo, que son aquellos servicios que van más allá del propio suministro de electricidad y gas. Y los objetivos principales de estos productos y servicios es precisamente acelerar la transición energética, ayudando a las personas, a las empresas, a las ciudades, a la administración pública a conseguir sus retos de descarbonización. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aportando soluciones innovadoras en el mundo de las instalaciones energéticas, como puede ser la fotovoltaica para el autoconsumo, climatización eficiente, iluminación eficiente, sistemas de gestión y control energética y, como no, la consabida movilidad eléctrica. Pero todavía por dar un ejemplo más concreto, hemos creado una nueva compañía que es Smart Community Service, que nace de la alianza entre OHLA y Endesa. Y esta nueva compañía se erige como un agente rehabilitador, en donde aunamos toda la experiencia de Endesa en el mundo de la eficiencia energética y de OHLA en el mundo de la edificación. Y el objetivo de este agente rehabilitador es precisamente facilitar a las comunidades de propietarios el poder acceder a una rehabilitación integral de sus edificios, no solo de la parte de las instalaciones energéticas, sino también de manera constructiva sobre la envolvente y también facilitarle el acceso a los fondos Next Generation. Y en resumen, desde Endesa estamos totalmente alineados con esta nueva directiva, con sus iniciativas, con sus objetivos, no ahora, sino que llevamos muchos años promoviéndolo y tenemos una visión clara hacia la descarbonización de la edificación.
gracias de nuevo. Coincido casi con el comentario anterior. Da gusto ver respuestas globales a problemas complejos y que sobre todo van pensados a dar un servicio al ciudadano, que es el que tiene que tomar ya difícil tomar la resolución, ¿no? o la medida de intervenir de momento voluntariamente en la renovación de sus viviendas. Pasamos a un tercio muy distinto, pero no menos importante. No nos olvidemos que seguimos en una sociedad que sigue necesitando vivienda, que sigue construyendo nueva vivienda, que a día de hoy es vivienda de consumo energético casi nulo, pero que tiene que pasar a ser cero emisiones. Nos lo decían esta mañana, un 10% menos en eficiencia o más, en eficiencia energética, incluir el ciclo de vida completo y descarbonización total en su propuesta. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis acometiendo? Perdona que no he presentado primero a Ana Wanter-Freisas, responsable de innovación y sostenibilidad en la promotora Culmia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo son los nuevos edificios cero emisiones? Muy bien, gracias por la invitación a esta mesa. Muy interesante oír todo lo que se está haciendo, porque si no, no llegamos. En nuestro caso somos una promotora solamente residencial y del residencial tenemos una parte que lo llamamos Build to Sell. Esto quiere decir que tenemos que vender nuestro producto al cliente final vivienda a vivienda, ¿no? Tenemos una parte enorme que es la vivienda asequible, que son los concursos que hemos ganado de vivienda, que lo estamos construyendo industrializado. Estamos aquí en toda la Comunidad de Madrid y esto, digamos que a nivel de eficiencia es como más fácil porque son de alquiler y los clientes, o sea, hay un dueño del edificio. Y tenemos una pata Build to Rent también bastante fácil cuando tienes un inversor y en estos casos son inversores extranjeros, internacionales, que entienden muy bien todos estos conceptos. No tienes que explicarles nada, al revés. Son ellos que te exigen net zero, te exigen qué nivel de sostenibilidad tienes, cómo me lo puedes demostrar. Aquí es como fácil, ¿no? Pero lo difícil es cuando nos acercamos al cliente individual que tiene que comprarnos la vivienda. Nosotros a nivel de compañía empezamos en el 2016 haciendo un concurso aquí en la Comunidad de Madrid de un edificio de consumo energético casi nulo que no sabíamos casi ni qué quería decir, pero con el equipo del Colegio de Arquitectos de Madrid nos ayudó a aterrizar estos conceptos. Fue un concurso muy interesante, estábamos muy orgullosos, pero cuando lo fuimos a vender absolutamente a nadie le interesó el esfuerzo que habíamos hecho haciendo este edificio de consumo energético casi nulo. Pero aprendimos nosotros como promotor, aprendimos un montón. A partir de aquí nosotros tenemos nuestro checklist para todos los arquitectos que trabajan con nosotros de todas las cosas que tienen que intentar conseguir desde la primera línea de trazado que hacen, ¿no? Aparte de esto, aterrizar toda la información que nos llega de Europa, gracias a Green Building, que nos ayudáis un poco a ordenar todo esto y qué significa, nosotros entendíamos, bueno, ¿y cómo vamos a descarbonizar? ¿Qué quiere decir esto, no? Pues lo primero que hicimos, estábamos haciendo ACVs, análisis de ciclo de vida, que son los que marcan el nivel de emisiones, entre otras cosas, y descubrimos que resulta que quien hacía el ACV no tenía nada que ver un ACV con el otro. O sea, no hay una normativa que unifique conceptos y entonces cada ACV era de su padre y de su madre, ¿no? Lo primero que hicimos fue contratar a una compañía para hacer todos nuestros ACVs, que aunque no sean comparados con los de Iñaki, seguro que no lo son, pero sí que son comparables entre los nuestros. ¿Y qué aprendimos aquí? Por primera vez visualizamos todo el equipo técnico de la compañía, visualizamos cuáles son los materiales que más emisiones echan, cuáles son los sistemas constructivos que estamos utilizando que más emisiones echan, cuáles son los sistemas de energía que estamos utilizando que más emisiones echan. Al poderlos comparar, empezamos a aprender, ¿no? Y ahora el paso siguiente es aterrizarlo
en reducirlo, aterrizarlo dentro de la compañía en las siguientes promociones también, que no es fácil. No, fácil no es porque cambiar el modelo energético de un edificio es complejo. Cambiar el modelo constructivo completo es un reto aún mayor. Ni siquiera. Y cambiar la mente de las personas es lo más difícil, ¿no? Querer cambiar, eso es un reto en sí mismo. Gracias por aportar esa visión de la nueva construcción, 4,5 millones de nuevas viviendas, en teoría, estimadas en la construcción de aquí al 2050, que en términos, según calculamos en nuestra hoja de ruta de descarbonización del sector, solo en emisiones embebidas podrían llegar a suponer el 30% o el 40% de las emisiones en completo. Es un cálculo muy teórico, pero tenía que ver con que si conseguimos los objetivos de rehabilitación, realmente las emisiones estarán en el embebido y ya no en el operativo. Pero bueno, está también por conseguir esa rehabilitación de 17 millones de viviendas principales. Marta San Román, te toca cerrar este primer turno, directora de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Bombas de Calor, también miembro de la Plataforma para la Descarbonización de la Calefacción y el Agua Caliente Sanitaria. ¿Cuál es vuestra visión para esa descarbonización o para esta implementación del edificio cero emisiones? Pues bueno, buenos días a todos otra vez. Gracias, como indican todos. ¿Se me oye bien? Sí. Ah, perfecto. Yo primero quiero dar un paso atrás, porque estamos aquí hablando del edificio net cero, pero en realidad la EPBD no solo busca un edificio net cero, es una directiva de eficiencia energética. No lo olvidemos, que la descarbonización es el final último, pero es que además de esta directiva tenemos, que lo han mencionado esta mañana, tenemos la directiva de eficiencia energética, que es diferente, tenemos la red, la de renovables, tenemos el ecodiseño, tenemos taxonomía. Todo ello va enfocado a mayor uso de renovables, a mayor eficiencia energética. El objetivo último realmente es mitigar el cambio climático y descarbonizar. Dentro de esta EPBD existe también requerimientos de regulación y control, de calidad de ambiente interior, y por ello también se exige pues, cuestiones como la ventilación y como una calidad de aire que sea sana y que evite, yo creo que antes lo ha mencionado Víctor, otros contaminantes, ¿no? Como pues los NOx o el radón, etcétera. Entonces, desde la asociación, no es solo asociación de bombas de calor, es también de ventilación, de tratamiento de aire, regulación y control. Lo que proponemos es, bueno, pues trabajar en integración de tecnologías. Entonces, esta mañana se ha mencionado que cuando se habla de hacer una actuación se haga todo, pero todo es no solo la parte de eficiencia energética, es también la parte de ventilación, regulación y control. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, hay que medir, pero para medir hay que asegurarse que los equipos de medida, los criterios de medición, porque no siempre mides parámetros directamente, luego los conviertes a información o a datos, que se hagan de forma normalizada. Entonces, desde las instituciones, pues intentamos llegar a la normalización, siendo, por ejemplo, miembros de la Junta Directiva de UNE. Luego, otra parte es ese apoyo a las administraciones públicas, asesorando de qué sistemas pueden funcionar mejor que otros. La bomba de calor es la vía, tiene mucha presión para hacer muchas cosas. Y cada vez más normativas. Ha preguntado antes Luis por preguntas para los F-gases, lo podemos hablar luego porque es un tema que es un debate largo. Efectivamente, ahora se lleva a utilizar refrigerantes sintetizados emulando sustancias naturales, digamos, porque no son naturales en sí los refrigerantes, pero eso conlleva un cambio en los diseños y en la producción que, bueno, también tiene más exigencias. Y por último, integrar esfuerzos. Por ejemplo, dentro de esta plataforma para la descarbonización se ha elaborado una hoja de ruta para la calefacción y el agua caliente, que es francamente interesante. Se va a presentar, como lo sabe perfectamente Dolores y otras compañeras que tengo por aquí, en el mes de junio, y va a proponer diferentes escenarios y qué hacer. Y hago una última puntualización. Estamos hablando de descarbonizar el calor, pero la bomba de calor también ofrece frío
Y esta mañana hemos oído que las bombas de calor, las olas de calor son el 90% de las muertes por condiciones extremas. El frío es salud. Efectivamente. Bueno, hablar de calor hoy viene a cuento porque es de aquí a los próximos 3-4 meses, pues ya vamos a sufrirlo en carnes, ¿no? Ya lo hemos empezado sufriendo aquí esta mañana. Voy a hacer ahora el turno de intervención a la inversa y os voy a pedir además que os interpeléis entre vosotros y deis respuesta a lo que estáis escuchando en la mesa, que es importante porque de eso se trata el debate. Pero de todas maneras yo tenía alguna pregunta para lanzaros. Alguna ya me habéis contestado, pero voy a incidir, empezando por ti, Marta. Yo creo que la bomba de calor es uno de las grandes apuestas de la descarbonización. Va íntimamente ligada a la electrificación, pero por sí sola en muchos casos no es suficiente. Va también ligada a una mejora de las prestaciones de los edificios, a una reducción de la eficiencia energética de los edificios, mejorando condiciones de envolvente, etc. ¿Cómo entendéis que está avanzando y si está haciéndolo a la velocidad adecuada esa implementación de la electrificación o ese avance de la electrificación? Bueno, en realidad lo que estás diciendo no es solo para la bomba de calor, es para todos, sí. cualquier sistema de generación térmica. Hombre, no es una solución, no es solución única. Yo también coincido en que no se deben prescribir tecnologías, se deben prescribir objetivos. Entonces, el mejorar la eficiencia energética también es bueno para otros tipos de generadores de calor. Entonces, yo creo que tú piensas que la bomba de calor es un triple. Contribuye a los 3 objetivos de la Unión Europea, ofrece tres funciones, calor, frío y agua caliente sanitaria, pero es que además sirve para los 3 casos, ¿no? O sea, residencial, terciario e industrial. Entonces, no es viable en todos los edificios, pues igual que las calderas tampoco ofrecen la solución completa en los edificios, porque vas a tener que poner un sistema de aire acondicionado o de frío. Sí que es cierto que en la parte de rehabilitación hay que tener muy en cuenta las restricciones técnicas, que con los nuevos gases refrigerantes la seguridad es prioritaria y va a haber que hacerlo, pero no olvidemos que sí que ofrece un aprovechamiento de energía in situ que no va a haber que transportar, no va a haber que llevar un tipo de energía producido en una zona rural a una ciudad o viceversa, ¿no? No poluciona el aire. Entonces, en ese sentido, implementar hibridación financiera y trasladar este concepto del coste de vida útil es imprescindible. ¿Por qué? Bueno, pues porque nadie quiere empezar ganando un sueldo de 1.000 euros y que te digan, oye, ¿qué tal si lo mejoras un 30%? ¡Jo, fenomenal! Ya me gustaría a mí. Sí, pero es para los próximos 20 años. Pero si haces un pequeño esfuerzo vas a ganar 4.000. Pues esa es la diferencia de eficiencia energética entre un generador de calor basado en combustión a una bomba de calor. Entonces, yo creo que eso también es importante, sobre todo desde un punto de vista de justicia social. No podemos dejar una herencia que suponga pues un coste incremental que además, por lo que han hablado algunos de los ponentes de esta mañana, potencialmente va a subir por la redefinición del mercado eléctrico, de la venta de emisiones de carbono, etcétera, ¿no? Yo creo que todo tiene que ser compatible. Igual que no tiene que haber peleas entre la fotovoltaica y la solar térmica, tampoco debe haber peleas entre otros vectores energéticos, pero utilicémoslos donde realmente tienen sentido y son eficientes, limpios, renovables y socialmente justos. Gracias, Marta. Vuelvo hacia atrás de nuevo. Estos son cambios de tema que vamos de uno a otro, pero están muy relacionados. También en la nueva construcción se ha cambiado el modelo de construir. Solamente por la introducción del edificio de consumo de energía casi nula, ya hay soluciones que se planteaban antes que casi ni se plantean. ¿Cómo ha cambiado la manera de construir y cómo esperáis que cambie la manera de construir estos nuevos requisitos? Decimos hoy en torno a la energía, pero sin duda hay más requisitos. Está el entorno de la taxonomía, la economía circular, cómo cambian la manera de construir, digamos. Bueno,
Estamos en proceso, porque como todo estamos en un momento de transición y, por supuesto, muy importante, es lento, es complejo y además hay mucha resistencia de las personas a estos cambios, ¿no? Por tanto, nosotros, donde lo había dejado, que era en una CV, vamos a medir, vamos a saber qué es lo que más echa emisiones, aprendimos y nos sorprendimos un montón que resulta que la fase de extracción, transporte y fabricación de producto, en nuestro caso, comparándolos todo, era alrededor del 54% de las emisiones. Es que no teníamos ni idea de que, porque bueno, emites, bueno, vamos a ver dónde emitimos, ¿no? Y cuando descubres que aquí emites esto, o que en nuestros edificios la parte embebida, aparte de este 54%, suma un 60% y la parte de emisiones de uso solamente el 40%, yo creo que estamos en la línea B, que es este 60-40, ¿no? Una certificación B. Bueno, lo siguiente que estamos trabajando es no podemos comprar cualquier tipo de material o no podemos prescribir cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, nosotros hicimos primero nuestra guía de sostenibilidad para nuestros equipos que diseñan, siempre son equipos externos, y ahora estamos elaborando la guía de circularidad, porque lo que queremos es conocer los materiales que menos emisiones están echando, ¿no? Y así como aquí tenemos equipos energéticos que están trabajando en esta línea, también es cierto que los grandes fabricantes también están trabajando en esta línea, ¿no? Y por tanto, para nosotros es como una tranquilidad ver que los que nos tienen que suministrar o energía o equipos de energía o materiales están ya trabajando en esto. Porque si no, nosotros solos, como promotores, evidentemente no llegaremos a ninguna parte, ¿no? Y nos falta la otra parte, la otra pata que ya he comentado, es el que nos compra. Este aún está, como han dicho esta mañana, muy lejos de entender dónde estamos, qué es la sostenibilidad, no le interesa para nada. Recientemente vamos a certificar esta promoción en este caso iba a ser con Briam, y los comerciales dicen, pero es que esto no interesa a nadie. Les hemos hecho formación, estamos haciéndolos encuesta, ¿qué más necesitan pero a nivel del comercial ya ni él lo entiende. O sea que desde la empresa queremos estamos buscando, estamos haciendo nuestras guías, pero que luego nos cuesta un montón, primero, convencer a toda la compañía, los que están en el día a día, los técnicos, o sea que estamos haciendo mucha formación, pero a los comerciales. Y no hay manera, porque lo intentamos, hacemos formaciones, y luego salen en que al cliente no le interesa, porque ellos son los primeros que no saben ni explicarlo. Es muy complicado y muy complejo. No aquí en este foro que estamos, que todo el mundo entiende muy bien esto, pero aterrizarlo a la calle, esto es lo más complicado que tenemos. Bueno, estoy segura que muchos en esta mesa compartimos ese mensaje de que y menos si vale más, porque claro, si encima al edificio le va a costar más, fatal. Vale, mira, vamos a dar un pequeño salto porque aquí veo que os queréis interrumpir. Porque Dolores ha dado licencia para intervenir. Sí, a daros respuesta, os iba a dar paso uno, ¿no? Vale. pero... No, creía que... Es que ayer salió un informe del Observatorio de Transición Justa que decía que el 68% de los españoles piensa que hay que actuar frente al cambio climático, ¿no? Y esos españoles también actúan en el sector automovilístico, que se compran un coche que gasta menos. Es decir, en vez de ponerlo en el usuario, yo creo que algo estamos haciendo mal desde este sector, algo estamos explicando mal, porque esos usuarios están concienciados, esos usuarios buscan un coche que sea más eficiente, pero no una casa, ¿vale? Simplemente por establecer ese debate. Igual tiene que ver... Igual que tiene que ver porque nosotros mismos cuando explicamos lo de la sostenibilidad en la edificación decimos, esto es un tema muy complejo. Empezar así es difícil para ganarte al público. En realidad, esto es un tema muy sencillo. ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres invertir más en tu casa, que es tu mayor inversión? Te voy a explicar. Pero no en esta mesa, a la salida. Precisamente, pasando al siguiente,
esa generación de valor o esa nueva mirada para vender. Yo hace años me dijo un compañero, cuando empezábamos a hablar de eficiencia energética hace más de 10 años o 12 años, y hablábamos las primeras conversaciones con el sector de la energía, y le decíamos, es que no vais a vender energía, vais a vender ahorro. Realmente estos nuevos servicios que estáis poniendo en el mercado, no vendéis energía, vendéis ahorro, vendéis invertir para gastar menos o para ahorrar energía. Ese cambio que a mí me parecía entonces un circunloquio que yo decía, jamás nos lo van a comprar, se puede y de hecho genera interés, entiendo. Esa apuesta por vender ahorro al ciudadano, ¿se entiende? ¿Se recibe bien? Y perdonad que os cambie las preguntas, pero Sí. evolucionando. Sí, bueno, voy a improvisar un poco. Venga, dale. No, realmente estamos en la calle, ¿no? Estamos en el día a día, ¿no? Como comentaba antes, por ejemplo, con Smart Community Service. Y esta propuesta de valor que ¿no? Como comentaba antes, todos lo tenemos muy claro, ¿no? Esa concienciación hacia la descarbonización, hacia el ahorro, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Cuando vas a una comunidad de propietarios, por poner un ejemplo, que es yo creo de los clientes más complicados y más retadores que tenemos en todo el tema de la descarbonización en la edificación, son situaciones de vida distintas, ¿no? Personas mayores, personas jóvenes que quieren invertir en su casa, que ven obviamente las partes buenas pues de rehabilitar su edificio, ¿no? No solo a corto plazo en la energía, sino una revalorización del edificio, ¿no? Y todo eso hacerlo ver, pues no es tan fácil, ¿vale? Entonces al final te encuentras con un cliente pues con una temporalidad de decisión muy larga, que va variando, depende del tiempo. Y esto pues es importante que desde las administraciones públicas haya unos incentivos importantes en todo esto, ¿no? Porque, bueno, todo esto, sobre todo si hacemos de verdad una rehabilitación eficiente en los edificios, son costes bastante importantes y que tienen un retorno de la inversión pues bastante lejano, ¿no? Entonces, estos incentivos deben ser también a largo plazo y sostenidos en el tiempo, ¿vale? Porque no podemos arrancar ni dinamizar el mercado si lo hacemos con pequeñas píldoras cada 2 o 3 años que no sirven absolutamente más que para ese pequeño hueco y no da una visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y también, por supuesto, que creo que se ha comentado anteriormente, una divulgación de esta directiva al usuario final, ¿no? Desde un inicio, que tenga desde un inicio el conocimiento de qué debe hacer o qué exigencias, qué incentivos tiene para rehabilitar su edificio, ya sea comercial o residencial, y que pueda planificar con tiempo la inversión que tiene que hacer. Bueno, pues mira, voy a aprovechar que has dicho que querías, que pides una labor divulgativa de la directiva desde un primer momento y que llegue a los ciudadanos para pasarle la palabra a Marcos Ros, que estará en algún sitio del hiperespacio. Marcos Ros es eurodiputado y ha sido, además de arquitecto de profesión, ha participado activamente en las discusiones de esta directiva en el Parlamento Europeo, es consciente de las dificultades que ha tenido, de los encontronazos de las discusiones, pero también del éxito que supone esa aprobación. Marcos, nos piden que traslademos a los ciudadanos desde un primer momento esta directiva para que sea acogida favorablemente, que es gran parte de su éxito. A mí me gustaría que nos trasladaras la visión de cómo se ha gestado y cuál es el espíritu y cómo puede mejorar o cómo se puede trasladar a los ciudadanos. Buenos días. En primer lugar, lo que quiero es daros las gracias tanto al Club Español de la Energía y como al Green Building Council de España por invitarme a participar en esta jornada. Y yo creo que además es una jornada que se hace en un momento crucial, porque estáis hablando de cómo darle publicidad a la directiva y cómo preparar a los ciudadanos con suficiente divulgación para que cuando acabe el periodo de transposición, que va a durar 2 años a partir de ahora,
puedan estar todo el mundo preparado. Yo creo que no solo ciudadanos, comunidades de propietarios, instaladores, promotores de edificios nuevos, agentes inmobiliarios también de venta, de compra y venta de viviendas y, por supuesto, suministradores de energía, ¿no? Y yo creo que es fundamental dar a conocer. Esta directiva, me preguntabas cuáles han sido los problemas o cómo se ha gestado y cómo se ha llegado a aprobar. Yo creo que es un gran éxito que hayamos conseguido aprobarla y además un éxito que yo creo que hay que felicitar a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que pudiese avanzar y cerrarse el acuerdo, aunque luego ya finalmente la votación en el Parlamento fue después, fue, si no me equivoco mal, en el mes de marzo. Pero es una directiva que avanza muchísimo respecto a la anterior directiva. Seguro que lo habéis contado esta mañana y yo no voy a entrar en detalles, voy a entrar en lo que me habéis preguntado, cuáles han sido las cosas que se han podido quedar por el camino y cómo incorporar a los ciudadanos en el proceso de puesta en marcha de la propia directiva, ¿no? Pero yo creo que es una directiva muy importante dentro del gran paquete de directivas que hemos aprobado esta legislatura, que tienen que ver con la reducción de gases de efecto invernadero, el objetivo 55 y la neutralidad climática para 2050. Para empezar, es la primera vez que se pone un objetivo real para edificios, ¿no? Porque la directiva anterior, lo que es más bien, yo siempre digo, es una directiva descriptiva, nos obligó a describir cómo eran energéticamente nuestros edificios, pero no ponía un objetivo real, tangible, de cómo quiero que sean a largo plazo. Y ahora sí lo tenemos. Sabemos la fecha 2050. Hay mucha gente que nos acusa a los políticos o a los legisladores de utópicos, que no va a poder ser en 2050 todo el parque inmobiliario de cero emisiones. Bueno, si no ponemos una fecha no empezamos a avanzar. Nos conocemos, el día a día nos come a todos y había que fijar una fecha, y esa fecha es la fecha que figura en todos los documentos del Pacto Verde: neutralidad climática en 2050, pues nuestros edificios cero emisiones. Eso nos aboca a un proceso de inversión, lo hablaba el ponente anterior o con el que estabais en la mesa redonda cuando yo he conectado, de cómo planificar inversiones y cómo el consumidor tiene que planificar inversiones, pero yo creo que también a un proceso de amortización de esas inversiones, de ahorro, y sobre todo algunos grupos hemos querido poner el acento en la calidad de vida que mejora conforme nuestra calidad, la certificación energética de nuestras viviendas va mejorando, y eso es fundamental. Ha sido una legislatura que hemos hablado mucho de edificios. Yo creo que por primera vez en la historia reciente de las últimas décadas de la Unión Europea hemos hablado de directiva de eficiencia energética, hemos hablado de la nueva Bauhaus europea, hemos hablado del reglamento de marketing de los productos de la construcción, hemos hablado del nuevo marco de movilidad urbana. Estamos poniendo el foco en cómo modificar nuestro entorno construido, y yo creo que la siguiente legislatura va a ser la de llevarlo a cabo, obviamente, y creo que esto tiene un impacto social, medioambiental y económico muy potente, y es incuestionable, ¿no? Impacto social porque los ciudadanos van a sufrir o a experimentar, me gusta más la palabra, cambios en los lugares donde viven; medioambiental porque avanzamos hacia esa neutralidad climática; y económico porque se van a generar oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, y porque a la larga cualquier vivienda que haya mejorado su comportamiento energético va a consumir menos, va a gastar menos a final de mes. Nosotros creo que hay cosas muy importantes en la directiva que se han incorporado, como la definición de áreas vulnerables, la pobreza energética. Creo que eso es importante porque estamos también tratando de localizar en los planes nacionales de restauración energética que se tienen que aprobar a partir de la directiva, de localizar cuáles son los lugares que tienen más capacidad de mejorar, que eso es importantísimo, pero además donde los ciudadanos tienen menos recursos. Y ahí es donde esa auditoría previa o esa que fija la propia directiva, ahí es donde los gobiernos nacionales tienen que hacer el grandísimo esfuerzo de planificar las inversiones y las subvenciones, porque estamos hablando de personas y bolsas de barrios con más vulnerabilidad y con menos capacidad de abordar inversiones. Pero obviamente todo el parque inmobiliario tiene que abordar esas inversiones.
Seguro que habéis hablado de los famosos pasaportes de renovación, de los instrumentos que establece la directiva, de la limitación de las calderas, de cómo los edificios nuevos dentro de muy pocos años, en 2030, ya tienen que ser cero emisiones. Todo eso seguro, los detalles seguro que los habéis abordado esta mañana. Yo quería hablar un poco eso de lo que me estabais preguntando. Ahora nos toca un proceso de divulgación imprescindible. Y yo creo que esas ventanillas únicas que ya se están arbitrando en algunas comunidades autónomas, los servicios de información y asesoramiento son indispensables a día de hoy. Es decir, creo que las comunidades autónomas, los ayuntamientos deberían empezar ya a leerse esta directiva antes de que se haga la transposición y empezar a crear estas ventanillas únicas donde el ciudadano no se pierda, donde no vaya por un lado con el contrato de la luz, por otro lado con si puedo cambiar las ventanas, por otro lado si tengo que hacer obras de otro tipo, si tengo un pasaporte de renovación, si la caldera cumple o no cumple para 2040. No, que haya un servicio de asesoramiento único y específico. Y creo que es fundamental. Tenemos algunas experiencias en España, en comunidades, y lo presentaron hace muy poco, el sistema OpenGela del País Vasco, que está funcionando muy bien, y creo que es fundamental ese tema de información. También algunas salvaguardias que se han metido en la directiva, protegiendo a los inquilinos, porque en España hay poca tradición de mercado de alquiler, pero en otros países de la Unión Europea sí hay tradición de mercado de alquiler y podría estar el riesgo de repercutir todo en el inquilino, y eso hay que controlarlo. Y por último, no quiero extenderme mucho porque no he podido participar en el panel y me habéis dado unos minutos para saludar y contestar alguna pregunta. Creo que hay que tener mucha atención, y la directiva lo pone, y ahí estoy muy satisfecho del trabajo de mi grupo. Atención a las repercusiones sociales de las políticas de renovación y descarbonización. Es decir, no puede ser una losa sobre el bolsillo de los ciudadanos, y especialmente de los ciudadanos más vulnerables, porque si no, al final no conseguiremos nuestro objetivo, tendremos desafección de los ciudadanos, y creo que es para eso la manera de luchar contra la desafección es información. Tenemos 2 años hasta que se transponga a código técnico y a legislación española. Bueno, podría ser antes, pero en España siempre transponemos el último día, con lo cual tenemos 2 años para informar, para asesorar, para que la gente planifique sus inversiones, y para los que no puedan planificar inversiones, para que las comunidades autónomas y ayuntamientos empiecen a arbitrar mecanismos de información, asesoramiento. También hay que incorporar a las entidades bancarias en este proceso para ofrecer soluciones hipotecarias, carteras hipotecarias, para descarbonizar sus carteras hipotecarias, que es algo también bien interesante en lo que están trabajando algunos de los bancos. Así que yo creo que esas son las claves, como me preguntabas. Y creo que entre todos, y por eso este debate de hoy es fundamental para eso, muchos más como este. Y yo, bueno, mientras siga siendo diputado en el Parlamento Europeo y llevando los temas de edificios, estoy a vuestra disposición para poder participar, divulgar y ofrecer toda la información al día. Se ha oído, yo creo que se ha entendido bien el mensaje. Muchas gracias. Me ha gustado escuchar que se ha hablado mucho en esta legislatura en el Europarlamento de edificios. Yo espero que en la próxima legislatura o en esta legislatura en nuestro Parlamento también se hable mucho de edificios. Todos vivimos en una vivienda y probablemente el 80% va a hacer algo con esa vivienda para convertirla en un edificio de cero emisiones. No todos tenemos coche, pero todos hablamos de vehículos y de cambio de vehículos, pero todos tenemos vivienda. Yo espero que se empiece a hablar más de edificios, porque realmente el ciudadano o tiene la información o se siente atacado, como en muchas veces vemos, atacado o coadyuvado a hacer unos cambios que no entiende. Luego, contamos contigo para seguir divulgando o hacer esa labor que tenemos 2 años para implementar y para divulgar en positivo unos cambios y unos retos que, como decía esta mañana la secretaria de Estado, son más una oportunidad. Podéis contar conmigo. Yo siento de verdad muchísimo no haber podido desplazarme a Madrid esta mañana, pero entenderéis que estamos justo en las 2 semanas cruciales
de una campaña electoral en la que yo vuelvo a ser candidato la actividad es frenética y bueno, pero no quería dejar la oportunidad de por lo menos dar un saludo, no como candidato, sino como diputado que ha participado en todo este proceso y la verdad que creo que es muy importante, como decías, que se haya hablado de edificios, porque hablamos mucho del estado del bienestar, pero no hay estado del bienestar si no tenemos un lugar donde estar y donde estar bien. Y para estar bien tenemos que abordar también nuestros espacios construidos, que yo creo que la pandemia nos dio un baño de realidad a todos porque estuvimos mucho tiempo de nuestras casas y comprobamos dónde están los fallos. Pues ahora tenemos una gran oportunidad con la directiva. Muchas gracias. La rehabilitación, como ya es en otros países, la rehabilitación en obligatoria, de voluntaria a obligatoria, aunque por ahí va quedando un rastro y la posibilidad de que sean los Estados miembros quien implementen esa medida. Y esta mañana no se ha cerrado el camino desde el discurso del director general, para quien sepa escuchar, no queda cerrado ese camino, o sea, queda camino por andar. Volvemos al cambio energético, ¿no? Esa descarbonización de la energía que consumen nuestros edificios, a ese proceso de electrificación. Yo he oído desde que llegué a esta casa y empezamos a hablar ese desacople entre la oferta y la demanda. La oferta en teoría va bien, se va descarbonizando la red. La demanda, al parecer, somos más lentos en implementar esas renovables. A mí me gustaría tener también vuestra visión desde Iberdrola, una empresa que ha apostado claramente por la electrificación y por las renovables. Como veis, desde vuestro mercado o desde vuestro papel de generadores, la evolución de la demanda o de los prosumidores, ya no solamente de demandantes de energía, que son los edificios. Voy cambiando el guión, ¿eh? ¿Os dais cuenta que Sí, sí, completamente. es para No, no te descolocarse? preocupes. Bueno, vamos a ver. A ver, yo coincido con todos, yo creo que todos coincidimos en lo mismo, que difícil es el papel de divulgación. Creo que en ese sentido sería muy bueno, pues al final, trasladar lo antes posible toda esa regulación que hablamos, las transposiciones, porque al final todo ese retraso en tiempo pues da lugar como a dificultad de entendimiento por parte todos, incluso de nosotros. Yo, por ejemplo, continuamente pido la información porque, tú dices, para tener una visión clara, que dar una facilidad al cliente y demás, eh, yo, por ejemplo, lo visualizo mucho y es en plan cronograma de las diferentes aplicaciones de las diferentes medidas regulatorias europeas y la traslación, y qué bueno sería cuanto antes trasladarlas a regulación española en nuestro caso. O sea, yo, por ejemplo, considero 2024 la no consideración de medidas de eficiencia para el renove de calderas. 2025 la eliminación de incentivos para calderas de combustible fósil. 2027 la introducción de ETS, por lo tanto de imposición de tasas para suministradores de combustible fósil. 2029 ecodiseño, muy importante. 2030 todos los nuevos edificios cero emisiones, como comentamos. 2040, la eliminación de combustible fósil para el sector residencial en calefacción y en refrigeración. 2050, todo el stock de edificios. Entonces, cuando ves una claridad, yo creo que a la gente le animas un poco a tener esa consideración y dices, bueno, pues me estás hablando de conceptos generales, sostenibilidad, eficiencia, y me das ese camino, pues al final lo trasladas y a la gente sí que le puedes dar eso. Yo aprovecho también que comentaba, bueno, pues ya no solo en cuanto a esta medida, o a esta, perdón, directiva, sino un poco la traslación de todas esas directivas, un poco al concepto que a mí, por ejemplo, del título de la mesa que me gusta mucho, que es el edificio, un poco para trasladar a todos los interlocutores, administradores, arquitectos, pues ese edificio como generador, por esas medidas de eficiencia de calor, frío, de energía. Gracias. Ciertamente, cuanto más rápido se implementan y sobre todo con más claridad y más seguridad, más fácil es trasladar un mensaje claro al ciudadano. Volvemos al tema del abandono de los combustibles fósiles, ¿no? Y en ese proceso paulatino de abandono de los combustibles fósiles nos comentabais la inversión en biogás. Ahora mismo nuestra edificación es gran dependiente del gas.
sin duda alguna, o sea, el gran consumidor de gas natural. El abandono de ese gas natural como combustible fósil en alguna parte tiene esa entrada del biogás, pero ¿cuál es ese? ¿Nos puedes hacer un dibujo de ese porcentaje? ¿Podemos cambiar todo el gas natural por biogás? Sin duda. ¿Sí? Los gases renovables. ¿De dónde sale tanto gas renovable? Es que España tiene el tercer mercado potencial de Europa en biometano. Hay una diferencia sutil, pero hablemos de biometano. Y además tenemos otro gas renovable que está aquí, que hay que tener en cuenta, que se llama el hidrógeno verde. Y Pues eso está llegando. está aquí. Ya hay en Puerto Llano tenemos un magnífico proyecto ya produciendo hidrógeno verde y hay un montón de sustitutos para inyectar hidrógeno en la red. Es decir, hay una realidad. Si no, no tendría sentido el discurso que tenemos. Si no tengo combustible renovable, ¿para qué estoy aquí? Tenemos gases renovables sin ningún problema. Efectivamente es progresivo. También puedo deciros, o te puedo compartir, que si yo te dijera mañana tiene que estar el 100% de la economía electrificada, ¿la respuesta cuál sería? No llego. ¿Por qué? Porque hay que duplicar todas las redes, hay que hacer una inversión ingente en generación eléctrica, es decir, todo lleva su paso. En cualquier caso, sí que me gustaría decir un comentario. Iñaki ha mencionado una encuesta, yo voy a mencionar otra que es muy, muy ibérica y la hizo la Asociación del Gas hace escasos meses, que le preguntó a la ciudadanía, oiga, ¿usted se quiere descarbonizar? Y la ciudadanía respondimos todos, en el 95% todos dijimos que sí. Probablemente el 5% es el que no sabe o no contesta. Claro, cuando le preguntamos ¿y cuánto está usted dispuesto a pagar? Ahí los porcentajes fueron bastante inferiores. ¿Por qué digo esto? Porque además de la taxonomía tenemos que tener algo claro y es el famoso trilema energético. ¿Todos queremos ser sostenibles? Sí. Pero también lo ha comentado antes Marco Ros. Hay que mirar que sea económico, que podamos decirle a la ciudadanía, usted tiene esta otra alternativa que es más económica que la otra, que decida, y por supuesto sin olvidar la seguridad de suministro. Todos queremos llegar a las 8 de la tarde a casa y darle el interruptor de la luz o encender la calefacción o encender el aire acondicionado, y eso a día de hoy el sistema energético lo está gestionando, lo gestionará sin ninguna duda, pero evidentemente necesita de muchas palancas y necesita de mucho esfuerzo por parte de todos. Sin duda. Bueno, me has dejado fascinado, pues, porque si hay capacidad, o sea, en todos los planes que yo conocía hasta ahora no había o no se destinaba a la edificación tal porcentaje de biogás, se destinaba más igual a la industria que a la edificación, pero ese es el cómo, o sea, el objetivo lo tenemos claro, el cómo es eso que vamos definiendo en cada PNIEC, en cada plan de renovación. Pero sin duda alguna, mucho mejor que disponer de esa seguridad energética sería no necesitar mucha energía. Sí, pero déjame, y ya termino rápido porque lo comentabas, Marta. Para mí hay un ejemplo que es muy bonito y que parece ser que no nos gusta sacar. A día de hoy una caldera de condensación es un 30% más eficiente que una caldera atmosférica. Un 30% más eficiente, porque no acometemos y cambiamos las calderas atmosféricas que tenemos en nuestros hogares, que cuentan por miles, por calderas de condensación. Es decir, yo creo que Marta lo ha resumido muy bien, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer y no podemos dejar de verlas. Yo creo que sí que efectivamente hay muchas soluciones tecnológicas al alcance de la mano. Todas ellas tienen que ser compatibles con ese edificio cero emisiones y de ahí esa visión a largo plazo o a medio largo plazo. No hagamos incompatible la inversión hoy rápida con la descarbonización que es necesaria a largo plazo. Si me permites un segundín. Nos quedan 3 minutos y nos queda intervenir allí. Una pequeña réplica. Es un 30% más eficiente, es correcto, pero la bomba de calor es un 400%. Entonces, no, como dice Dolores, no desperdiciemos las oportunidades y actuemos pensando en retornos de inversión no basados en el coste de hoy, sino en los ahorros futuros. Perdón. Esto se está poniendo muy emocionante, pero voy a dejarle un turno de palabra también tu compañera a Iñaki y otra. Ya ni os voy a lanzar una pregunta porque, como veis, se está poniendo emocionante. Aquí es donde sobro. Os dejo un turno de esto y luego lo que me deje Arcadio. Bueno, pues, sin pregunta.
Sin pregunta, lánzate. Bueno, pues voy a intervenir con un debate que me encanta y que ha abierto Alberto, que es el tema de la economía, ¿no? Preguntamos y la gente elige, ¿no? Y aquí tenemos el gran problema de que la economía es cortoplacista y la sostenibilidad es largoplacista. Y esto es muy difícil cambiarlo. Es decir, todas las estrategias de sostenibilidad y de descarbonización van a largo plazo. Están pensando más en nuestros hijos que en lo que me va a costar la factura mañana. Y esto la ciudadanía todavía no lo tiene del todo interiorizado. Y aquí estoy de acuerdo con Ana, desde el punto de vista de promoción hay un gap muy importante, y es que si hacemos un edificio muy ecológico, sostenible, y no podemos trasladar el precio a la ciudadanía, el perjudicado es el promotor y hay tres grandes beneficiarios. Uno, el usuario. ¿Vale? Yo he hecho un edificio donde los usuarios pagan 0 euros en verano y están a 26 grados con climatización, con bombas de calor, en un coste anual de unos 300, 400 euros en el total de la electrificación del edificio, frente a unos 1.500. Beneficiario de la parte eléctrica, pero beneficiario también de la parte de salud. Coger el aire de la Ciudad de Madrid, limpiarlo a través de un filtro y tener un aire dentro de la vivienda sin partículas en suspensión es calidad de vida. Tenemos que contar a los ciudadanos que están pagando por tener menos partículas en suspensión en sus pulmones. Pero es que el otro gran beneficiario es la sanidad pública, y aquí faltaría el Ministerio de Sanidad. O sea, la sanidad está teniendo menos personas con problemas de calidad del aire, que sabemos la cantidad de muertes derivadas de la calidad del aire, menos problemas por las olas de calor, ya se mencionó esta mañana, y muertes derivadas de las olas de calor. Y luego hay un dato que debemos incorporar en la ecuación, que es el coste medioambiental, ¿no? Estamos, algunos dicen, unos 200.000 millones al año costes derivados del cambio climático, ¿no? Y que los tendríamos que repartir, ¿no? Hay un par de economistas que hablan de la escuela de Harvard, ¿no? El primer informe en 2018 de un Nobel de Economía, William Nordhaus, empezaron a definir los costes derivados del cambio climático. Estos economistas de Harvard dicen que hay que multiplicarlos por 6, se ha quedado muy lejos, y ellos estiman unos 1.000 euros por tonelada excedida de lo que deberíamos poder emitir. Culmi ha hecho un informe sobre 700.000 viviendas, o el Banco de España hablaba el otro día de 600.000 viviendas que necesitamos construir. Si esas 600.000 viviendas conseguimos que emitan la mitad de huella de carbono, los edificios que hemos hecho nosotros están en unos 70 toneladas por vivienda. Un edificio convencional puede estar en 140, 150. 70 toneladas por vivienda, las multiplicamos por 600.000 viviendas, son 42 millones de toneladas. A 1.000 euros la tonelada son 42.000 millones de euros, lo que nos cuesta exceder en toneladas. Pero bueno, igual son unos exagerados estos economistas de Harvard. Si nos vamos a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, habla de 190 dólares el coste medioambiental de cada tonelada excedida. Eso serían 8.000 millones. Es decir, vamos a meter todos los valores en una ecuación de economía compleja, ¿no? Que es lo que hoy en día empezamos a llamar análisis de costes de ciclo de vida. Y todas esas externalidades, metámoslas ahí dentro para decir, oye, esto es caro o es barato, porque es que igual es muy barato, no es muy caro. Sin duda, un nuevo modelo económico es necesario si queremos hacer las cosas de otra manera, y esas externalidades que durante años se han quedado fuera, igual si las incorporamos, aunque sea vía fiscalidad, ya sería un paso. Me alegro que no me hagas Lidia. pregunta porque Dale. en el fondo había una reflexión que quería o que no quería dejar de compartir en la mesa de hoy y en el día de hoy, porque es verdad que sigue habiendo como dudas al respecto. Yo abogo por la responsabilidad de todos los que estamos en el sector, para hacer esa didáctica de la que hablábamos antes y para que las cosas se entiendan. La energía puede ser compleja o no, la regulación puede ser compleja o no, pero los mensajes contradictorios o los mensajes no exactos sí que hacen que el consumidor final o que la sociedad se vuelva loca. La Directiva de Eficiencia de Edificios, en el caso de las calderas, y creo que vale la pena reseñarlo,
lo que apuesta y su objetivo es el sustituir y el transicionar los combustibles fósiles a energías renovables. No habla de tecnología, lo que quiere es descarbonizar el combustible, porque de hecho el ser verde y el encontrar el mecanismo verde o renovable no va tanto del tipo de dispositivo, no es tanto una bomba de calor o no es tanto una caldera, sino es el combustible que lo alimenta. Entonces, seamos precisos a la hora, esta mañana hablábamos de calderas fósiles o hablábamos de prohibición de caldera de gas. Lo que se prohíbe en la directiva es el combustible y lo que nosotros decimos es que tenemos que pensar en qué alternativas a nivel combustible existen para las calderas. Y los hay. Las calderas a día de hoy están habilitadas para utilizar combustibles renovables producidos con materia prima 100% orgánica y además totalmente equivalente a sus homólogos fósiles, y el mercado ya tiene comercialmente productos renovables. Entonces, un poco, pues eso, apelo a la responsabilidad de todos, que a veces le hacemos difícil la conversación energética al que nos escucha, dando mensajes que no son del todo precisos y a veces la precisión es importante. Esto no va de tecnología, la misma directiva va de combustible, la misma directiva aplica ese principio de neutralidad tecnológica, pues apoyémoslo. Le compro a Marta completamente el habrá soluciones y habrá huecos para cada una porque cada una será mejor en determinadas circunstancias. Aprovechémonos de todas y que todas sumen en el objetivo común. Se acaba. Me queda la última, la despedida. Todas suman, efectivamente, todas en la medida de sus potencialidades. Estoy de acuerdo, informemos con exactitud y no invirtamos con cabeza e informemos bien a la sociedad. Intentemos acelerar, yo creo que es importante acelerar, porque los números van en contra nuestros, los datos van en contra nuestro. Hay un largo camino de colaboración mutua. Yo creo que encima de la mesa han quedado soluciones claras. Ha quedado claro también que hay un debate de fondo entre soluciones tecnológicas, pero que la directiva no se mete en esa buena competitividad tecnológica del mercado. Y espero encontrarlos en el mercado y en el día a día, encontraros a todos vosotros apostando con ambición. Me encantaría daros un último turno de réplica, pero me parece que no me dejan. Así que igual hay un último turno de hablarlo entre nosotros. Ya me gustaría. Gracias.